Adelante, por favor, doctor, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, maestro. Muy buen día. Saludo a todas las personas que integran esta audiencia de diplomado convocado por la Escuela Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y los saludo esperando que el día que transcurrió ayer pues haya sido exitoso tanto en su vida personal como en sus actividades profesionales. Se acordarán ustedes que estamos viendo las dos causales últimas enlistadas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral respecto a votación recibida en casilla. La última, que es específica, la literal J, y la genérica, que es la de la literal K. Vea que hay irregularidades graves que no se pudieron recomponer o superar en las actas de escrutinio y cómputo durante la jornada electoral. De toda la parte teórica y la parte correspondiente a criterios emitidos por el Tribunal Electoral, pues hablamos ayer. Pero ahora vamos a ver casos concretos en expediente. Yo les pedí, si era posible, que tuvieran tiempo y forma de hacerlo, que estuvieran a la mano dos sentencias, una de la Sala Jalapa y otra de la Sala Monterrey. En ambos casos se trata de juicios de inconformidad, que por su sigla los conocemos como JIN. Y bueno, vimos los numerales, etcétera. La pregunta que quiero hacerles es si lograron encontrar las resoluciones, porque me encontré esta mañana que ha habido algún cambio en la página y tal vez no permite a la manera que estábamos habituados a encontrar las resoluciones. Entonces no sé si alguno de ustedes sí las buscó a las dos sentencias o una de ellas y sí las encontraron. ¿Alguien me puede decir si sí lo logró? A ver, nada más vea que su micrófono sí esté conectado, sí esté activado. Sí, yo Sí, sí la encontré. sí encontró. ¿Cuál encontró La de don Juan Carlos? ¿La de Sala Jalapa? Sí, Ah, muy Sí, la de bien. Sala Jalapa, la 49218, la Jean. La Ajá, que no encontré fue la de Monterrey. ajá. Sí, sí entiendo que se dificultó mucho. Yo mismo esta mañana, cuando quise ponerlas muy a la mano para la clase, me encontré que estaba cambiada la página del servidor y incluso consulté con algún ingeniero de sistemas en nuestro tribunal. Muy amablemente me ha apoyado y todo, pero sí, sí es difícil. Entonces, por eso quería yo preguntarles. Pero qué bueno que encontraron al menos una, la de Jalapa, y por cierto que es la más amplia, la que tenemos que consultar con más detenimiento. Entonces, miren, si ustedes me permiten, lo tengo aquí en un dispositivo, en una tablet, en la Sala Monterrey. Quiero ver, yo les voy a decir cómo está este documento. Entonces, se impugnan casillas en una elección. Ahorita vamos a dar los datos de la elección y demás, pero lo que me interesa es no perder la paginación. Este, Se impugnan casillas, la votación recibida en casillas por varias causales. Y a nosotros nos corresponde la de las literales J y K. Bueno, entonces en el apartado 7.29 de la resolución de Monterrey, dice con negrillas, causal J, impedir sin causa justificada el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación. Vamos a ver cómo trató Sala Monterrey esto. Dice, el artículo 75, párrafo 1, inciso J de la Ley de Medios, así dice Ley de Medios, contiene una hipótesis de nulidad de la votación que se actualiza cuando se acreditan fehacientemente los siguientes elementos y los va a enlistar en tres. Dice A, impedir, impedir el ejercicio del voto activo a los ciudadanos que tengan derecho a emitirlo. B,
sin causa justificada. D, C, que tal situación sea determinante para el resultado de los comicios. Bueno, la determinancia, pues esa siempre la vamos a tener en todas las causales de la A a la K. Lo diga o no lo diga la ley, ya lo sabemos por jurisprudencia. En sí, la médula de la causal es impedir el ejercicio del voto activo a los ciudadanos, o sea, impedirles votar. Que desde luego tengan derecho a hacerlo. O sea, tienen su credencial y están en listas nominales. Ahora bien, sin causa justificada, ya vimos las causas por las que se podría impedir con toda, pues a base legal, impedir el acceso. Por ejemplo, si la persona llega en estado de ebriedad o bajo drogas enervantes o armado o cosas así. O que carezca de la credencial o no esté en lista nominal. Bueno, entonces dice enseguida, en el caso, el Partido del Trabajo, que es el partido que impugna, aduce que en la casilla 576B la votación fue suspendida por riesgo de violencia o violencia en la casilla, y que el presidente sacó a una persona alcoholizada cerrando la puerta mientras se retiraba dicha persona, reanudando minutos después la votación. Esto, según parece, ocurrió a las 12:17 del día de la jornada electoral, a las 12 del día con 17 minutos. Del análisis de las constancias aportadas por la autoridad responsable, se advierte que tanto en el acta de jornada electoral como en la hoja de incidentes se hace referencia a la presencia de una persona alcoholizada. Y en el segundo de los documentos, además, se describe que se alteró el orden en la casilla. Sí, seguramente discutieron, intercambiaron palabras agrias, ¿verdad? Y ha de haber habido ese incidente. Entonces, se está aportando la autoridad responsable, el acta de la jornada electoral y la hoja de incidentes. Y en ambos documentos aparece el asunto de esta persona que iba en estado de ebriedad. No obstante, los eventos ocurridos, este es el razonamiento de la Sala Monterrey, dice, no obstante, los eventos ocurridos y asentados en la documentación oficial de la casilla en ningún momento aluden a la suspensión de las actividades en el centro de votación. Y ya que el PT no allegó material probatorio adicional que permita verificar sus afirmaciones de hecho, no es posible acoger su pretensión. Porque acuérdense que antes nos ha dicho que el partido impugnante, en este caso el Partido del Trabajo, dice que se cerró la puerta por unos minutos en lo que se iba esa persona alcoholizada. Pero aquí la autoridad jurisdiccional, la Sala Monterrey, nos dice, fíjate que ya vi el acta de la jornada, ya vi la hoja de incidentes, sí hablan de una persona alcoholizada, pero no dicen que hayan interrumpido en ningún momento la votación. Y como la causal se refiere a impedir el ejercicio de voto activo a las personas, pues no se da la causal. Sí hubo una persona ebria, pero no llegó al grado de que se impidiera el acceso a las casillas, a los votantes. Entonces, pues no pudo probar. Acuérdense, esto a mí me interesa mucho porque están ustedes observando lo que dijimos en clase, que cuando tú llevas tus pruebas, ya sea como promovente, como tercero interesado o en su caso como autoridad responsable, la prueba sirve para que afirme lo que tú dices de lo que ocurrió. Acuérdense esa idea que tanto el tribunal en su jurisprudencia como la doctrina en distintos autores nos dijo, los hechos no se prueban, los hechos ocurrieron. Y lo que vamos a probar es lo que tú dices que ocurrió. Este es el caso, el Partido del Trabajo dice que eso ocurrió, según él, y a lo mejor hasta tiene razón, ¿sí? Porque pues la verdad ni tú ni yo estuvimos ahí en ese momento, pero los documentos que aporta y que también aportan la autoridad responsable no explican eso. Entonces,
pues aquí estarías precisamente en el asunto de la verdad verdadera, valga la redundancia, y la verdad judicial. ¿Sí? A lo mejor efectivamente, a lo mejor el PT tiene razón y se cerró por unos momentos la puerta para que esta persona en estado de ebriedad pues no pretendiera entrar. A lo mejor sí ocurrió, pero las pruebas no le dan, las pruebas no le alcanzan. Bueno, esto es en cuanto hace a la literal todavía específica marcada con la letra J. Pero ya en el 7.210 de la misma resolución habla de la causal K, que ya sabemos que es la genérica, y dice existir irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Eso es lo que dice el artículo 75 en la literal correspondiente. Y ahora viene el razonamiento de la Sala Monterrey. Dice, conforme al artículo 75, párrafo 1, inciso K, de la Ley de Medios, repite este nombre así, no completo de la Ley de Medios para la actualización del supuesto de nulidad ahí previsto, se requiere indefectiblemente la conjunción de los elementos que se detallan a continuación. Quiero aclarar aquí que cuando dice Ley de Medios no es que sea un error de Sala Monterrey, sino que previamente ha hecho un glosario donde dice, cuando yo diga Ley de Medios, entiende que es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. O sea que por esas razones que da el nombre sintetizado. Ahora, lo que nos interesa, ¿cuáles son los elementos que se detallan en esta causal? Y entonces los va a enlistar de las letras A a la letra E. Dice A, existir irregularidades graves, es decir, actos contrarios a la ley que produzcan consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación, generando incertidumbre en su realización. Sí, la incertidumbre es lo contrario a la certidumbre, o sea, a la certeza, ¿sí? Entonces cabría, entre comillas, lo estoy poniendo, hablar de una incerteza, o sea, una no certeza. O sea, ya no me da confianza. Los resultados que me den de los votos que ahí se obtuvieron, pues ya no les tengo confianza, ya perdí la confianza. B, que dichas irregularidades queden plenamente acreditadas. Ese es el problema, que efectivamente quede comprobado que ocurrieron esas irregularidades. Luego dice el C, que su reparación de esas conductas irregulares no fue factible durante la jornada electoral o en los actos de escrutinio y cómputo, o sea, no se pudo recuperar o reparar esas irregularidades, lo que implica que dichas irregularidades trascienden al resultado de la votación. Otro inciso, que la certeza de la votación esté contradicha, comprometiendo la transparencia de la jornada y de la votación recibida en casilla, originándose con ello desconfianza en los resultados asentados en las respectivas actas de escrutinio y cómputo. Y el último inciso, que la afectación resulte, claro, determinante para el resultado de la votación, provocando una variación tal que sea suficiente para revertirlo, atendiendo al criterio cuantitativo y cualitativo según corresponda a la naturaleza de la irregularidad previamente acreditada. Así, la llamada causal genérica de nulidad de votación, en virtud de sus características especiales, es independiente de la materialización de cualquiera de las enlistadas en los incisos A a J, que invoca el precepto, pues debe tratarse de irregularidades no tuteladas por las causales específicas. Entonces, tenemos 10 causales específicas, donde la conducta es concreta. Se instaló la casilla en un lugar que no está autorizado, ¿sí? Por ejemplo.
Se permitió votar a personas que no mostraron su credencial o no estaban en la lista nominal. Entonces son conductas muy concretas. Entonces, cuando vamos a la genérica, a la K, son conductas que no caben en esas otras, ¿sí? Ahora bien, el Partido del Trabajo, que es el promovente, argumenta que en diversas casillas se presentaron irregularidades que ameritan ser sancionadas con la nulidad de la votación ahí recibida. Tales anomalías las hace constar, por un lado, en las actas de escrutinio y cómputo y de la jornada electoral. Entonces presenta como sus pruebas copias de la jornada electoral, del acta de jornada y copias de escrutinio y cómputo. Y lo hace constar en las casillas 1, 2, 3 casillas y señala cuáles son: 589B, 685C2 y 634B. En las dos primeras dice que son ilegibles las actas, particularmente en la casilla 634. Y señala que en ella el INE marca acta como ilegible. Bueno, por lo que hace a las casillas 634B y 685C, la irregularidad invocada no puede acarrear la nulidad de la votación ahí recibida, puesto que, contrario a lo aducido por el Partido del Trabajo, las actas correspondientes son inteligibles y en lo relativo a la expresión IPT5AF, la misma es vaga, confusa, por lo que esta sala no puede pronunciarse al respecto. Ahora, tratándose de la casilla 589, el acta de la jornada electoral es clara y comprensible. En cambio, la de escrutinio y cómputo que obra en el expediente se encuentra borrosa. Empero, ello no acarrea como consecuencia decretar la nulidad de los votos ahí recibidos, pues la información que contiene relativa a la votación fue reemplazada por la sentada en el acta de recuento respectiva, y los datos concernientes a los integrantes de la mesa directiva de casilla pueden ser consultados y contrastados en otros documentos electorales, por lo que la deficiencia aludida no resulta insalvable y mucho menos provoca la nulidad de la votación. En pocas palabras, el partido presenta un acta que no es legible, tiene manchones y no se entiende bien. Se aprecian algunos números y letras, pero no son coherentes. Sin embargo, la autoridad dice: no te preocupes, porque algunas de esas casillas fueron objeto de recuento, o sea, de nuevo cómputo, en el Consejo Distrital. Y ahí tenemos los documentos claros. Y no variaron. Y por otro lado, también debes tomar en cuenta que tenemos también los originales. Lo que sucede es que son copias de la copia de la subcopia. Y claro, cuando a ti te tocó la última copia o de las últimas, pues ya nada más es una manchota. Pero no te preocupes porque el original se tiene a la mano. Por otra parte, el PT aduce que en tales casillas, concretamente 1, 2, 3 casillas, no se generaron las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo. Esto sí es grave. Imagínate, en esas casillas no hubo acta de jornada electoral ni de escrutinio y cómputo. Sería muy extraño. Dice: contrario a lo que sostiene en las mesas directivas de casillas tal, se suscribieron ambos documentos. Véase las copias certificadas de las actas. Entonces tú dices que no se generaron las actas, y sí se generaron. La autoridad está entregando las actas certificadas. Mientras que en esta casilla, la 654B, los funcionarios únicamente llenaron la de la jornada electoral, no así la de escrutinio y cómputo. Sin embargo, tal omisión fue superada, pues de conformidad con el numeral 311, párrafo 1, inciso B, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los votos depositados en la urna fueron objeto de recuento en sede distrital y en consecuencia se generó el acta de
del punto de recuento correspondiente. O sea, fíjate, en principio, el Partido del Trabajo está diciendo, fíjate que en tales casillas, pues no se hizo el acta de jornada electoral. Esto sí era como para pegar el brinco. ¿Qué pasó? Y ni tampoco los de escrutinio y cómputo. Y sin embargo, la autoridad dice, mira, en lo que toca a los de la jornada electoral, sí se generaron, tan se generaron que el instituto me está enviando la copia certificada. Entonces, sí se generaron, sí las tenemos. No sé por qué dices tú que no se generaron. Pero sí tienes razón que en la casilla fulanita no se hizo el acta de escrutinio y cómputo. Esto también es delicado. Se hizo escrutinio y cómputo, pero no se hizo el acta. Entonces, esto sí sería gravísimo. Nada más que aquí, pues por mera casualidad, yo diría, este paquete electoral fue objeto de recuento de nuevo cómputo en el Consejo Distrital. Y claro que ahí sí se generó el acta correspondiente. Entonces eso salvó la situación. Pero fíjate, lo está salvando ya en el escrutinio y cómputo distrital, no en el de casilla. Entonces, si vemos la causal así textual, pues está salvando la situación, pero más allá de lo que previno la norma. Eso sería interesante para reflexionar. Nada más que por casualidad, pues sí se salvó, gracias a ese nuevo recuento. Si no lo hubiera habido, entonces estaríamos en una situación grave, delicada. Bueno, y luego dice, así las cosas, no es dable decretar la nulidad de sufragios capturados en las casillas analizadas. Y dice entonces, ya entra otra vez, dice 7.3, causas de nulidad de la elección, pero ya no es de la votación recibida en casilla, es otras causales que se esgrimieron. Ahí termina, es muy sencillo. En el caso de esta resolución, es muy sencillo la forma como se trabajó, porque en los dos casos no se llegó a mayores. Se trata de un juicio de inconformidad, que es el juicio de inconformidad 72/15, 2015, acumulado con el 73 y el 74. Y los actores son el Partido Acción Nacional, el Partido del Trabajo y el Partido Revolucionario Institucional. El responsable es el 8 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León, con sede en Guadalupe, Nuevo León. Los terceros interesados son Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional. Como son varios juicios que están acumulados, por eso el PRI aparece en unos como promovente y otros como tercero interesado. Se puede, sí se puede, porque son distintos documentos. En unos aparece como promovente y en otros como tercero interesado. El magistrado fue Yersinio David García Ortiz, y esto se resolvió en nuestra querida ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 3 de agosto de 2015. Y uno se pregunta, oye, ¿y en qué sentido quedó la sentencia después de analizar todas las causales que se adujeron? Dice que es una sentencia definitiva que declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 543 contigua, 607, etcétera. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 casillas, ¿sí? Pero no por las causales que nosotros estamos estudiando. Y modifica los resultados entonces consignados en las actas de escrutinio y cómputo. Con una casilla, una sola, ya no digas como en este caso que son 6, que tú dejes anulada la votación, tienes que hacer el ejercicio que está en la parte de ejecución, en donde están los resultados. Tienes que modificar para restar esos votos. Entonces, concretamente confirma en lo que fueron materia de impugnación la declaración de validez de la elección, el otorgamiento de constancia de mayoría y validez emitida a favor de la fórmula de candidatos postulados por la coalición conformada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.
Entonces, los ganadores siguieron siendo ganadores, nada más que ajustando la votación en la sección de ejecución. Y luego viene el glosario donde te digo, pues ya no ponen Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino LEGIPE. Y eso es lo que permite que se hable nada más de ley de medios, porque ya anteriormente te dijeron que eso equivale a Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, etcétera. Bueno, pues esta es la resolución de Monterrey. Como ves, muy sencilla, no nos aportó así algo muy novedoso. La de Jalapa, que algunos sí encontraron, y les felicito porque les digo, no era sencillo. Yo cuando les pedí que la localizaran, pues no sabía que estaba cambiada la hoja, ¿sí? O sea, para mí también fue una sorpresa cuando me metí y me encontré que pues ahora es otro camino, ya ves que te cambian la ruta y francamente es como si te dejaran pues sin idea. Entonces tuve que hablar con nuestro cuerpo de técnicos, que es muy eficiente y muy rápido, y bueno, ya me orientaron ahí. Pero por lo mismo, incluso lo intenté en una computadora diferente a la oficial, a la del tribunal, una computadora propia, y pues tampoco lo encontraba. Finalmente ya lo encontré. Entonces es posible que se te haya dificultado. Pero mira, esta resolución es un poquito más compleja. Y eso permite, sobre todo, pues entender mejor la dinámica, sobre todo de la literal K, de la genérica. Este expediente es de la sala Jalapa, Jalapa escribiéndola con X, para que sea más la pronunciación del náhuatl, ¿verdad? Hace muchos años se escribía con J y ahora se prefiere escribir con X, por eso SX. Es un juicio de inconformidad, el 49-2018. El actor es el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. La autoridad responsable es el 9 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, con cabecera en Coatepec, ahí en nuestro estado de Veracruz. Y hay un tercero interesado, el Partido del Trabajo. El ponente fue el magistrado, ahora ya en retiro, don Adín Antonio de León Gálvez. A lo mejor ustedes lo han escuchado, él también, aparte de ser magistrado de la Sala Jalapa, incluso presidió en algunas ocasiones la Sala Jalapa. Adín es además autor de libros, de artículos, conferencista, en fin, es una gente muy comprometida y seguramente lo han escuchado por ahí en más de una ocasión, una persona muy clara, muy puntual en sus disertaciones. Y entonces, fíjate, esta sentencia fue resuelta en Jalapa, Enríquez, Veracruz, de Ignacio de la Llave, así se llama oficialmente el estado de Veracruz, al 27 de julio de 2018. Ahora bien, y dice que es una sentencia que resuelve el juicio de inconformidad promovido por el Partido de la Revolución Democrática. Y viene aquí que dicho actor, o sea, el PT, impugna al 9 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, con cabecera en Coatepec, la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa. Él está, el partido promovente, impugnando resultados contenidos en el acta de cómputo distrital, allí en Coatepec, y consecuentemente la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de constancia de mayoría. Luego viene un índice y enseguida viene el resumen, el sumario de la resolución. Esta sala regional decide declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla 473 especial 1 al acreditarse plenamente irregularidades graves que afectaron la certeza y que son determinantes en el resultado de la casilla, al considerarse fundado que indebidamente fueron contabilizados votos
de la elección de diputados por el principio de representación proporcional en la elección por el principio de mayoría relativa. Entonces, es muy interesante porque nosotros estamos precisamente en la causal genérica, la K, y es donde hay irregularidades graves. Y así de entrada, cuando apenas está empezando a hacerse un resumen de lo que dice la resolución, ya me advierte que hay una casilla en la cual, pues, se pudieron acreditar, o sea, comprobar plenamente, dice, irregularidades graves que afectaron la certeza. O sea, ahí está mi literal acá, que son determinantes en el resultado de la casilla, al considerarse fundado que indebidamente fueron contabilizados en forma conjunta los votos dados en la elección de diputados por principio de representación proporcional y los de mayoría relativa. Por tanto, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital y se confirma la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de constancia de mayoría y validez en la fórmula postulada por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos políticos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social, en la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa en el 9 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Coatepec, Veracruz. Bueno, entonces yo observo que sí se anuló votación recibida en una casilla por la causal K, y observo también que hubo necesidad de recomponer, claro, los cómputos que se habían dado originalmente. Pero aún así, la coalición que estamos hablando, la de Juntos Haremos Historia, pues logró obtener el triunfo en ese distrito y consecuentemente quedó validada la validez de la elección y consecuentemente la constancia respectiva. La jornada se llevó a cabo, la jornada electoral, el 1 de julio de 2018 para diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, diputados federales. Y luego nos da los resultados, incluso poniendo los logotipos, los emblemas de los partidos, y nos los dice por coaliciones, nos los dice en forma independiente, nos los dice por candidatos, etcétera. Trae varias tablas respecto de los resultados. Y luego nos va diciendo todo lo que ocurrió, cómo se promovió, etcétera, cómo se recibió la impugnación y cómo se turnó a la ponencia respectiva, etcétera. Luego, como en toda resolución, se van a tomar en cuenta algunos aspectos iniciales para ver si podemos entrar a fondo o no del asunto, porque si consideramos que es improcedente o que debe ser motivo de desechamiento, pues ya no entraríamos en materia. Entonces habla de la jurisdicción, habla de la competencia, quedan salvadas, habla del tercero interesado, habla de forma, oportunidad, legitimación, personería. Todo eso lo va resolviendo y va diciendo si cumple todo con esto, de manera que no hay problema, el interés jurídico queda plenamente probado y sigue adelante, habla de los requisitos generales y especiales de procedencia y nos va resolviendo punto a punto la oportunidad, va citando jurisprudencia respectiva y vamos caminando, requisitos especiales, señalamiento de la elección que se impugna, mención individualizada de las casillas que impugna, todo se va salvando adecuadamente, o sea que los actores, el tercero interesado, el promovente, están bien, es decir, cubrieron todos los requisitos y desde luego, pues es posible entrar al estudio de fondo. Pruebas reservadas, cómo están las pruebas, cómo las entregaron, va señalando todo esto. Lo voy pasando muy rápido porque no queremos detenernos en ello, sino hasta que vengamos aquí. En el punto 7 de las consideraciones dice pretensión causales de nulidad invocadas
y metodología de estudio. Si nosotros vemos esta sentencia, es una sentencia muy cuidadosa, muy puntual. Nos va llevando así como de la mano en un camino que de suyo es intrincado, porque tiene que estar fundamentando en normas, en jurisprudencia, etc. Pero al llegar al punto séptimo, dice nulidad de elección. Dice, la pretensión del Partido Democrático es la nulidad de elección, o sea, no solamente nulidad de votación recibida en casilla. El promovente también quiere nulidad de elección. ¿Y eso por qué? Por los resultados del cómputo que fueron alterados por el Consejo Distrital, por la indebida manipulación del material electoral, por la parcialidad de la vocal de capacitación de la nueva Junta Distrital, por irregularidades en la preparación de la sesión de cómputo distrital. Pues son conductas muy graves, claro, ya nosotros no vamos a hacer el estudio de esto porque ya excede nuestro interés. Nuestro interés era nada más las causales J y K. Pero bueno, hago observar esto porque si ya tienen por ahí la resolución, ya la tienen localizada, pues podrían aprovechar la oportunidad para ver qué pasó con esa solicitud del partido promovente para de plano anular la votación, o sea, la elección, no la votación recibida en una casilla. Ahora, en cuanto a la nulidad de las votaciones recibidas en diversas casillas, entonces en la página, en la foja 29, aparece ahí, pues, cómo vamos a ir viendo una por una las causales. Por ejemplo, la que es del inciso E está impugnado en 5 casillas, ¿sí? Y nos va diciendo cómo se va a desarrollar esto. Pero esa causal no es la nuestra. Entonces, en el punto 1 romano es la inciso E, recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados. Esta nulidad la vieron ustedes en otra ocasión con otra persona que dio este tema. Y entonces ahí hay 5 casillas que están impugnadas y nos va diciendo de qué se trata. Pero en el punto 2 romano dice la K, existan irregularidades graves que pongan en duda la certeza de la votación recibida en casilla. Esto es el inciso K. Y ahí me señala que tiene la impugnación en este punto de 17 casillas y hace una tablita. Son muy metódicos en esta resolución. Entonces ponen, son 17 casillas. Y nos dice el tipo de casilla, nos las va mencionando una por una. Pero luego en cada una va diciendo por qué considera que sucedió algo grave. Por ejemplo, en la 1, se le entregan por error a un elector doble boleta electoral para gobernador y para diputado federal. A ver, en esa casilla, en la 473C2, resulta que se le entrega por error, está entre comillas, por error a un elector doble boleta para gobernador y para diputado federal. Entonces yo quiero entender que le dieron en cada caso 2, o sea, fueron 4 boletas, cuando solamente debe haber recibido 2, una para la votación de gobernador y otra para la elección de diputado federal. Y esto de que lo ponga entre comillas, pues es un poco para subrayar, porque al parecer no cree que sea un error, sino que se le está dando doble boleta para que haga 2 votos en lugar de 1. Quiero suponer, porque por eso lo pone entre comillas. También se podría interpretar que así dijo la autoridad, la mesa directiva de casilla, pues fue un error. O sea, al arrancar la boleta, pues me llevé 2 en lugar de 1. Nada más que fueron desde luego de talonarios diferentes. Entonces 2 veces cometió el error, lo cual sería pues ya también muy cuestionable. Pero pues se trata de un solo ciudadano, quién sabe si alcance la determinancia. Pero apenas vamos en la 1. En la 2 dice que no se presenta el presidente y el segundo escrutador durante toda la jornada electoral.
Aunado a ello, no se hace el corrimiento respectivo. Entonces, dos servidores de la mesa directiva, quien fungía como presidente y segundo escrutador, no estuvieron en la jornada. Y en lugar de hacer el corrimiento, o sea, de que el que sigue sube a presidente y así, y luego vemos los suplentes, etcétera, pues no se hizo. En la tercera casilla se hace el corrimiento de funcionarios, pero sin utilizar a los superiores, por lo cual la elección fue recibida por persona no capacitada para el ejercicio. O sea, no hicieron bien el corrimiento. En la cuarta casilla sobra una boleta. Sobra una boleta, aunque no dice de qué sobra una boleta, o sea, una boleta que no se utilizó, o que al sacar las urnas, de las urnas los votos, habían entregado, por decirte, 100 boletas y aparecieron 101. Pues quién sabe si eso puede ser considerado grave y sobre todo determinante, igual que sí, pero bueno, así lo dice. Y en la casilla 5 faltaron 2 boletas. Así, mientras en una está sobrando una, porque se entregaron 100 y aparecieron 101, en la otra están faltando 2, o sea, entregamos 100 en mi ejemplo, claro, y aparecen 98. Bueno, de esto ya hemos hablado, como a veces los lectores se equivocan, por ejemplo. A lo mejor en una casilla de al lado aparecen esas boletas que están faltando acá. Bueno, dice en la sexta, en esta casilla al término del cómputo faltaron 4 boletas, en la que está marcada como 7. Incidente en escrutinio y cómputo. En el conteo de boletas no coincidió el número de boletas. En la 8, incidente en el escrutinio y cómputo a las 10:17 de la noche. En el escrutinio y cómputo de elección de diputados se extravió una boleta electoral. Es raro eso, porque a esa hora ya debería estar formado el paquete. Y no sé si está hablando, dice, en el escrutinio y cómputo de elección de diputados federales. Habría que ver cuándo ocurrió, porque no sé si estoy hablando de el cómputo en consejo distrital, o sea que el paquete electoral de esa casilla alcanzó el nuevo cómputo y escrutinio y cómputo en el distrital, o está hablando de lo que ocurrió en casilla, porque no lo aclara. Luego dice, incidente de desarrollo de jornada electoral, faltó de entregar una boleta a un ciudadano. Fíjate, en todos estos casos sería difícil alcanzar la determinancia así de primera vista. Pero bueno, a un ciudadano no le entregaron una boleta. Ahí estaríamos en la presencia, pues más bien de negar el ejercicio del voto activo, estaríamos en la J. Bueno, luego dice, por ejemplo, en la 10, se rompieron las boletas tal de diputados federales. El acta de incidentes no refiere su fueron, o sea, yo entiendo que debe decir si fueron para su voto o no, y qué hicieron con ellas. Entonces hubo destrucción del documento y hemos hablado de eso, lo grave que hasta puede constituir un delito. Luego, dice en la 11, al hacer el conteo de las 3 elecciones, se encontraron boletas más sin hacer ningún tipo de especificación al respecto. Dice boletas más, aunque no dice cuántas. Luego en otra casilla, en la 12, 2 personas no permitieron que se les marcara el dedo. Se negaron a que les marcaran su dedo. Bueno, pues ¿por qué no lo quisieron hacer? Quizás porque no querían mancharse, lo pensaron denigrante, estaban de malas, vete a saber. Ahora, ¿qué podría pasar si no se mancha el dedo con la tinta indeleble? Que pretendieran votar de nuevo sería muy difícil porque aunque no tengas la mancha en el dedo, tienes que presentar la credencial y esta ya te la poncharon cuando hiciste tu primer voto y en la lista nominal apareces ya como votó.
Entonces, como que está difícil que nada más porque no tienes la huella en el dedo, pudieras volverte a presentar. Hay otros candados. Pero bueno, hay en la 13 el incidente en el acta de escrutinio y cómputo. Los votantes de lista nominal son 302, más los representantes de partido que votaron, que son 6, dan como resultado 308, los cuales no coinciden con los 309 votos sacados de las urnas. Entonces, aparentemente, ¿cómo está esto? Está mal redactado. Porque si tú me estás diciendo que en lista nominal hay 302 personas anotadas y con las personas que estaban como representantes de partido son 6 más, porque votaron ahí mismo, pues entonces son 308. Y cuando tú sacas las boletas, son 309, porque dice ahí 309 votos sacados de las urnas. Lo que me asombra en principio es que no hubo un solo individuo que se abstuviera. Estaban 300 personas, 306, 302, y las 302 votaron. Qué curioso, porque siempre no falta quien pues está como no votó, no tiene el sellito de voto. En ese lugar pues todos votaron. Y sin embargo, con todos los votos de las personas que iban en calidad de representantes de partido, pues está sobrando una boleta. Es extraño. Bueno, luego dice en otra, en la 14, incidente en acta de escrutinio y cómputo, un ciudadano se llevó la boleta electoral de diputados federales. ¿Pero cómo lo sabes? Dijo, ahorita me llevo la boleta, miren, me la llevo. Yo supongo que se la metió a su bolsillo, su portafolio, qué sé yo, y tú sospechas que se la llevó, o sí probaste que se llevó. Dijo, mira, me llevo mi boleta, no la voy a depositar, me la llevo. Pues habrá que ver qué dice en cada caso. Luego dice aquí en la 15, incidente en acta de escrutinio y cómputo, confusión con una boleta en el conteo. Se observó que no se entregaron 2 boletas. Y en el 16, incidente en acta de escrutinio y cómputo, hubo boletas faltantes debido a que personas se equivocaron de casilla y depositaron en otra urna. Sí, pues es una distracción. Yo te lo comenté ayer, pasa muy frecuentemente. Fíjate que las personas que son miembros de casilla, pues como están entretenidos con los papeles, identificando al elector, poniendo el sellito de voto, poniéndole la tinta, todo esto, pues hace que no estén pendientes ahí frente a la mesa directiva donde están las urnas. Entonces no falta el distraído que va y deposita su voto en una urna equivocada. Sí, sí sucede. Y luego dice aquí en la 17, incidente en acta de escrutinio y cómputo. Se encontró una boleta de más, ya que un representante de partido votó en casilla y por error se le dieron 2 boletas sin estar en la lista nominal ni lista de representantes. Bueno, 2 boletas. ¿Pero de qué? Pueden ser de elecciones diferentes. Pues sí, eran 2 elecciones, pero les dieron 2 boletas. O son, quiero suponer, de la misma elección, como ya vimos que sucedió en otras casillas. Fíjate que esto lo estoy diciendo con todo propósito para que veamos cómo se expresan a veces los promoventes. No tienen mucha claridad ni mucha precisión, y en términos jurídicos la precisión es importante. Ayer lo comentábamos en la clase. No es lo mismo que digas Avenida Carlos Cetina, que digas Avenida JK. No. O sea, un dato en derechos es muy importante. Y entonces a veces los promoventes, a pesar de que son partidos políticos, que tienen los recursos para tener un jurídico competente, porque un ciudadano común y corriente, pues primero no sabe derecho y segundo, pues no entiende, ¿verdad? Y puede que tenga muchas deficiencias. Lo mismo pasa con las personas que integran pueblos originarios.
Es obvio que son personas sin muchas luces y pues te pueden decir las cosas de una manera muy rústica. Ahí inclusive hay que suplir su queja. Pero en el caso de un partido político es imperdonable porque ellos sí tienen recursos para tener un jurídico de primer nivel. Lo que reciben los partidos políticos es un financiamiento muy generoso. Lo menos que podrían tener sería gente muy preparada para que esto lo hicieran con todo cuidado. Porque así como lo estás planteando, si yo lo voy a resolver, pues la verdad muchas cosas no entiendo qué es lo que pasó. Si, por ejemplo, esto dieron 2 boletas de más, ¿pero qué? ¿Para la misma elección? O sea, yo tengo que suponer que es para la misma elección, porque a mí me entregan 2 o 3 o 4 boletas, pero que son distintas elecciones. Entonces, eso no está claro. Bueno, pero así lo expresaron. Y entonces dice, a partir de los argumentos expuestos por el actor en su escrito de demanda, es posible advertir que en algunos casos se trata de una causal de nulidad de votación recibida en casilla diversa a la que se fundamenta, razón por la cual, en suplencia de la deficiencia de la queja, las casillas se estudiarán ajustando a la causal de nulidad correspondiente. Sí, porque tú al presentar tu partido promovente, al presentar todas estas causales en las 17 casillas que estás impugnando, pues me encuentro que unas sí corresponderían a la K, pero otras a otras, casi a otras causales. Por ejemplo, esto de que sobra una boleta, esto de que se le entregó por error a un elector doble boleta, esto de que faltaron 2 boletas, o que en esta casilla al término del cómputo faltaron 4 boletas, o que hubo escrutinio y cómputo a las 10:17 y se extravió una boleta, el que se rompieron las boletas, el que 2 personas no permitieron que se les marcara su dedo, el que el incidente de que un ciudadano se llevó la boleta, que ahí sería muy difícil, ¿cómo te diste cuenta? Esas sí son de la K o pueden ser de la K. Y en cambio hay otras que son de otras literales. Por ejemplo, cuando me dices que no se presentó el presidente y que no hubo el corrimiento, eso más bien es de la E, que es recibir la votación persona distinta. O sea, ya para eso hay una causal específica, la E. Luego, por ejemplo, cuando me dices que el conteo de boletas no coincidió con el número de boletas, no sé de cuáles boletas hablas, si las que se extrajeron de urnas o cuáles, eso más bien es de la F, mediar error o dolo en el cómputo. Luego, cuando tú me dices que pues faltó de entregar una boleta a un ciudadano, que no entiendo, ese ciudadano no le dieron su boleta y dijo algo o se salió y dijo, pues no me dieron mi boleta para esta elección. Bueno, pues al margen que lo aclaremos, eso es de la J, impedir votar a ciudadanos, no es de la K, es de la J que también nos tocó estudiar a nosotros. Cuando me dices que al hacer el conteo de las elecciones se encontraron boletas de más, sin hacer ningún tipo de especificación, eso es de error o dolo en el cómputo. Cuando me dices que los votantes en la lista nominal son 302 y luego más los representantes del partido deberían haber sido 308 y sin embargo fueron 309 los votos sacados de las urnas, lo cual me admira porque ahí no hubo nadie que se abstuviera, todos votaron, hasta votaron de más, se entusiasmaron mucho que hasta uno estuvo haciendo doble voto. Bueno, estoy ironizando, claro, pero en este caso lo que estamos hablando es del error o dolo en el cómputo, no es de la K. Y lo mismo cuando me dices que con la boleta en el conteo se observó que se entregaron 2 boletas y que, por ejemplo, hubo boletas que faltaron, eso también es dolo o error. Y cuando me dices que se encontró una boleta de más ya que un representante de partido
votó en casilla por error y se le dieron 2 boletas sin estar en lista nominal, eso está más bien en permitir sufragar sin credencial, que es la letra G. Entonces, fíjate, todo el desorden que estás, tú promovente y tú como partido político sí tenías la obligación de ser muy claro y muy preciso y no me puedes aducir que pues tú no eres experto en el derecho, tú eres político, sí, pero tienes un departamento jurídico o como le llames, dirección jurídica, asesoría jurídica, como le quieras llamar, debes tener gente preparada en derecho electoral para que cuando tengas necesidad de impugnar lo hagan correctamente. Porque mira, primero no te has expresado con claridad en casi ninguna de tus argumentos. Y luego, pues me das argumentos que ni siquiera pertenecen a la literal correspondiente. Bueno, pero pues sigue adelante la resolución y dice, por lo que respecta a la casilla fulana, lo argumentado será analizado al responder la causal E, relativa a recibir la votación por persona distinta. Entonces aquí la saco de la consideración de la K. Y lo mismo pasa cuando me dices que incidentes acontecidos en el escrutinio y cómputo que se fundan en el error o dolo, pues eso lo veremos al ver la F. De lo anterior se destaca que la casilla tal expone que se encontró una boleta de más. Entonces, esto también lo de relativo a sufragar sin credencial lo veremos en su momento. En otra que dices tú, que es la J, por lo que corresponde a la casilla 2174C1, se observó que faltó entregar una boleta a un ciudadano respecto que, a juicio de esta sala regional, correspondería analizar por impedir sin causa justificada, sería de la J. Esa sí nos interesa porque fue la que vimos nosotros. Y luego, pues otras son de la K, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8. A ver, déjame ver, estoy lo justo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casillas en las que sí estamos por la K. Entonces, nulidad de votación recibida en casillas especiales. En la misma causal K, pero respecto a las siguientes casillas, 3, el actor expone que los votos por el principio de representación proporcional se contabilizaron para la elección de mayoría relativa, sin que se pueda distinguir en el nuevo escrutinio y cómputo efectuado en el Consejo Distrital la votación recibida en cada una de esas casillas por ambos principios. Situación que causó molestia entre los integrantes del Consejo, quienes reconocieron el error del grupo de trabajo al contabilizar todos los votos de las casillas especiales para la elección de diputado federal por mayoría relativa, distorsionando la voluntad popular al sumar votos de representación proporcional en favor de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia por el principio de mayoría relativa. Incluso manifiesta que la autoridad responsable dejó a salvo sus derechos como partido para que, de considerar que el error cometido la afectó, los hiciera valer por vías legales, aspecto que el actor sostiene se puede corroborar del acta de sesión del cómputo distrital y del video de la misma. Se advierte que el actor solicita su invalidez bajo el argumento de que los resultados que consignan las constancias de recuento contienen errores en la distribución de votos entre las elecciones por principio de mayoría relativa y los de representación proporcional, inobservando las características del proceso de votación que se contempla en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 284. Esto es, que algunos ciudadanos votan por el principio de mayoría y otros únicamente por representación proporcional. Precisamente al tratarse de casillas especiales que reciben la votación de electores en tránsito, debieron realizarse 2 actas de escrutinio y cómputo, una para los votos que producen efectos para diputados por principio de mayoría relativa y otra que cuenta exclusivamente para diputados
de representación proporcional. Continúa diciendo que ante la falta de certeza de los resultados consignados en las constancias del recuento de tales casillas, respecto de los votos emitidos para mayoría y los expresados para representación proporcional, y al no poderse establecer su distribución, debe declararse su invalidez y en consecuencia modificar el cómputo de la elección. Máxime que el error fue reconocido por la autoridad responsable y dejó a salvo los derechos del partido debido al error cometido. Aquí la sala Jalapa está poniendo el dedo en la llaga, porque te acuerdas cuando vimos el inicio de la resolución, nos dijo que se iba a declarar la nulidad de votación recibida en casilla por la literal K, en cuanto que hubo confusión al contabilizar los votos emitidos para diputados de mayoría relativa y representación proporcional. Esto está en la K. Esto sí cabe en la literal K. Errores graves. Y se ve que esa casilla fue objeto de recuento en el Consejo Distrital y ahí fue donde se tuvo el error y la misma autoridad reconoció que se había equivocado y por eso, bueno, según dice el promovente, y es más, les dijo, bueno, pues si tienen algo en contra, quedan en libertad de impugnar. Lo cual no tenía necesidad de decirlo la autoridad, porque obviamente que tenían ese derecho, no porque se lo reconociera el Consejo Distrital, se lo reconoce la ley. Pero ya sabes que es una manera de hablar, ¿verdad? Pues haga usted lo que a su derecho convenga, o sea, impugne usted tiene derecho a impugnar. Pues sí, le digas o no le digas, lo tiene. Pero lo que se observa es que la autoridad se percató y no quiso corregir, al menos estoy tomando la versión del promovente. Ahora bien, dice entonces que las causales reasignadas. Por otro lado, pues van a empezar la resolución a ver las literales F y las literales así. Vamos a ver todas las literales. Vuelve a hacer su cuadro donde señala cuáles están por la letra K, cuáles por la J y cuáles por otras literales. Las otras literales pues no nos afectan porque no fue objeto de nuestro examen, pero vamos a seguir viendo. Aquí la sala Jalapa nos cita una jurisprudencia, la 4 del 2000, que dice agravios, su examen en conjunto o separado no causa elección. Porque alguien diría, bueno, pues ahora vete así por orden de abecedario, primero las de la A, luego las de la B y así. Pero efectivamente el tribunal se ha pronunciado en el sentido de que si se hace un estudio en diferente orden por alguna razón, no afecta, porque de todas maneras se van a ver todos tus agravios. Entonces, si el que tú tenías numerado como 4 se va a ver primero o se va a ver al último, no tiene importancia, con tal de que se vean todos tus agravios. Bueno, entonces dice aquí, vamos entonces en el octavo, dice elementos comunes para analizar las causales de votación, y aquí es donde habla de la determinancia, ¿sí? De la determinancia dice que siempre debe ser determinante. También cita otra jurisprudencia, la 13 del 2000, que dice nulidad de sufragios recibidos en una casilla. La irregularidad en que se sustente siempre debe ser determinante para el resultado de la votación, aun cuando la hipótesis respectiva a tal elemento no se menciona expresamente. Esto lo comentamos en alguna de las sesiones. Dijimos, lo diga o no lo diga la ley, porque a veces dice y que sea determinante. Bueno, pero aunque no lo diga, lo dice la jurisprudencia 13 de 2000 del tribunal. Diga o no diga, hay que ver la determinancia. Porque de lo contrario, pues si cualquier irregularidad nos va a llevar a anular la votación recibida en casilla, esto invitaría a que todo el mundo cometiera pues ese tipo de irregularidades para ir, disculpen ustedes lo vulgar del asunto, pero para ir tronando las elecciones en las distintas casillas. Luego nos explica que esa determinancia se puede calificar en 2 criterios.
cuantitativo y cualitativo. Luego también nos habla de que la conservación de los actos emitidos por autoridad en ejercicio de sus funciones se consideran válidos si no son impugnados oportunamente, con base en ese principio que lo dijimos en clase, que lo útil no debe ser viciado por lo inútil, que viene desde el derecho romano. Pero esto es para todas las causales. Por eso lo está viendo antes, viendo una por una. Luego, pues nos va dando ya la causal de la letra E. No la saltamos porque no es lo nuestro. La letra E. Y nos vamos ahora sí hasta la 82, creo es la página, donde está ya nuestras letras. Vamos a ver si es cierto, porque antes nos va citando las otras literales. Tú si tienes la resolución, pues ya si tienes tiempo podrás ver cómo se manejó cada una de las causales. Pero nos vamos, aquí voy en las 70, vamos ya cerca, vamos a la 83, a ver qué fue lo que sucedió, sobre todo en ese cómputo tan extraño donde hubo error de cómputo. A ver, vamos a ver, 79, 80, déjame ver, 81, 82 y 83. Aquí está. Dice el 12º. Si ustedes tienen la causal en sus dispositivos, colóquense donde dice 12º, que es la foja 83. Y ahí dice con negrita, 12º, causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 75, apartado 1, inciso J, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Y es una casilla la que está impugnando. La parte actora hace valer dicha causal de nulidad de votación respecto de un total de una casilla misma que se precisa en la tabla. Y viene primero el marco normativo. Te digo que son así muy puntuales al desarrollar su resolución. El artículo 75, apartado 1, inciso J de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, prevé como causal de nulidad de votación recibida en casilla la siguiente: J, impedir sin causa justificada el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y que esto sea determinante para el resultado de la votación. Luego dice: para ejercer el derecho de voto, además de cumplir con los requisitos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 34, y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, número 9, apartado 1, establece que los ciudadanos con derecho a sufragar el día de la jornada serán aquellos que se encuentren inscritos en el Registro Federal de Electores y cuenten con su credencial para votar con fotografía. De ahí que una vez comprobado, sí, me pusieron un recadito que se tiene que retirar a alguien, lamento que tenga algún problema, no se preocupe, lo despedimos, después le mandaremos la presentación. De ahí que una vez comprobado que el elector aparece en la lista nominales y exhibe su credencial para votar, el presidente de mesa directiva le entregará las boletas de las elecciones respectivas, como lo indica la citada ley en el 279. Además, es posible que el ciudadano, en lugar de mostrar su credencial para votar, presente la resolución del tribunal que le otorga el derecho de votar sin aparecer en lista nominal o sin contar con su credencial para votar o ambas cosas. Bueno, sí, efectivamente, todos sabemos, siempre ha sido así, que si yo interpuse un juicio de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano para que se me emitiera mi credencial y pues no me la entregaron oportunamente,
Sin embargo, con una copia certificada de la resolución de mi JDC, favorable, claro, a mi causa, pues me presento y con alguna identificación común y corriente puedo votar. Ahora bien, tal como lo indica la Ley General en el artículo 271 y la Ley General del Sistema de Medios en el artículo 85. Ahora, se distingue que los electores deben votar en el orden en que se presenten ante mesa directiva de casilla, como se señala en los artículos 278 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Conforme vas llegando, te vas formando y cuando pasas, entregas tu credencial, te revisan que estás en lista nominal y ya te dan tus boletas para que tú hagas tu ejercicio. Además, solo pueden hacer valer su derecho de voto durante el tiempo que se desarrolla la jornada electoral. Esto es una vez instalada la casilla y hasta el cierre de la votación de las 8 horas del primer domingo de julio y hasta las 18 en forma ordinaria, según lo previsto en tales artículos de la ley. En efecto, pues la jornada electoral en el presente año tuvo lugar el primer domingo de julio, tal como lo ordena la ley, en relación con su artículo transitorio y de reformas, que marca el mes de julio como una excepción para dichas elecciones. Sí, porque ahora se ha movido el plazo, ahora la fecha, ahora es en junio, junio con N. Pero en el transitorio de la reforma decía este año todavía se hará en julio con él. Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional del contenido de los dispositivos antes citados, se tiene que la causal de estudio tutela los principios constitucionales. ¿Te acuerdas que en cada causal fuimos viendo qué valores se tutelan? Bueno, pues por si se nos pasó o no lo dijimos o ya no te acuerdas, Sala Jalapa te recuerda que en el caso de la letra J, de no permitir el acceso al voto a las personas, pues entonces estás atacando los principios de imparcialidad, objetividad y certeza. La certeza siempre va a aparecer. El principio de imparcialidad referido a la actuación que debe observar la autoridad receptora al momento de la emisión de votos. Imagínate que yo digo, usted sí, ahí están sus boletas, usted sí, ahí están, y usted no, porque me cayó mal. Bueno, pues eso está en contra de la imparcialidad. Si yo cumplo requisitos, me tienes que dar mis boletas y yo puedo votar y meter mis votos en la urna. Ahora, los siguientes, que son la objetividad y certeza respecto de los resultados de la votación recibida en casilla, los que deben expresar fielmente la voluntad de los electores. Si tú no me dejas votar a mí y a otras personas, pues estás cambiando los resultados de la elección, aunque sea en pequeña medida. Ganó por 10 votos, a lo mejor ganaba por 11. Entonces, pues estás afectando objetividad, certeza y la imparcialidad. En consecuencia, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los supuestos normativos de que se impida el ejercicio del derecho a voto a los ciudadanos, que no exista causa justificada y que la irregularidad sea determinante para el resultado de la votación. Respecto del primero de los elementos para la actualización de la causa de nulidad, se requiere que los actos a través de los cuales se impide a los ciudadanos ejercer su voto tenga lugar precisamente durante el lapso en que puede emitir válidamente su sufragio, que es únicamente el día de la jornada electoral durante el horario que está abierta la casilla, y que tales actos provengan de las únicas personas que están en condiciones de impedir la recepción, como son los integrantes de la mesa directiva. Y aquí cita una tesis, la 47 de 2016, que dice: derecho a votar, la instalación de la mesa directiva de casilla posterior a la hora legalmente prevista no impide su ejercicio. Esa tesis ya la analizamos ayer.
Bueno, y la reproduce textualmente. Por otra parte, el segundo elemento requiere analizar si se acreditan los supuestos extraordinarios previstos en la ley mediante los cuales es posible impedir el ejercicio de voto. Por ejemplo, que no cumpla requisitos legales para ello, o que aún cumpliendo exista causa justificada para impedir. Para acreditar el supuesto normativo relativo a la determinancia, debe demostrarse fehacientemente el número de ciudadanos a quienes se impidió votar, o bien que aun cuando no se puede saber con certeza el número de los ciudadanos que no ejercieron su voto, se demuestre que dichas circunstancias se vulneraron de manera grave los principios tutelados por esta causal. Esto conforme a los criterios cuantitativo y cualitativo para la determinancia. Luego viene el material probatorio. Dice, mira, lo que tenemos como probatorio son la acta de jornada electoral, las actas de escrutinio y cómputo, las hojas de incidentes, la lista nominal de electores y la lista adicional de electores que pueden sufragar con sentencia del tribunal, y la lista de representantes ante casilla. Documentales que tienen el carácter de públicas se les puede dar valor probatorio pleno. Todos los documentos que te enlisté, dice la Sala Jalapa, pues son documentales públicas porque son actas expedidas por autoridad. La mesa directiva de casilla en su momento fue autoridad. Entonces les podemos dar un carácter de valor probatorio pleno. Además, podrán analizarse las documentales privadas y demás medios de convicción que aportaron las partes de naturaleza distinta a las públicas. Por ejemplo, videos o cosas así que hayan presentado, cuando tengan relación con las casillas impugnadas. Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General, y cita los artículos 14 y 16, que nosotros ya sabemos que es donde están las reglas comunes, y concretamente 14, 15 y 16, el 15 no lo cita, pero el 14 y el 16 sí se refieren a las pruebas. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que el incidente se desarrolló, de desarrollo de jornada electoral, dice que faltó de entregar una boleta a un ciudadano. Y en el acta de jornada electoral dice que no se presentaron los 3 escrutadores, que faltó entregar una boleta a un ciudadano. En el acta de escrutinio y cómputo no tiene incidentes, y la hoja de incidentes de las 4:30 de la tarde faltó la entrega de una boleta a un ciudadano, y a las 4:50, o sea, ya muy próximo a las 6, se puso el sello de votó a una persona que no había votado. Ese error es muy común, sobre todo cuando, por ejemplo, son personas, son hermanos, ¿sí? Tienen los dos mismos apellidos, pero distinto nombre. Uno se llama Felipe y el otro se llama Federico. Y entonces, pues al poner, me equivoqué. Sí ocurre. Es posible que ocurra eso. Ahora, dice aquí, es inoperante el agravio en relación a la casilla porque el actor señala que se impidió votar a un ciudadano. Ello a partir de lo expuesto en la propia acta de escrutinio y cómputo. Cabe señalar que en materia electoral, como en otras ramas del derecho, existe la obligación de las partes que intervienen en el procedimiento contencioso electoral de aportar todas las pruebas pertinentes para lograr el convencimiento pleno en el juzgador respecto de la veracidad y existencia de los hechos o circunstancias que se aleguen en el juicio. En ese tenor, corresponde a la parte actora demostrar los hechos en que basa su pretensión, es decir, comprobar que en la casilla que señala se impidió el ejercicio de voto a un ciudadano, identificándole plenamente y señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tales hechos ocurrieron.
lo que no ocurre en la especie, dado que no especifica el ciudadano al que se le impidió ejercer su derecho, aspecto que resulta de suma importancia para la debida configuración del agravio, pues no basta que se impida votar a un ciudadano para acreditar que se limitó el derecho político de votar, pues es necesario analizar que dicha restricción sea sin causa justificada, por lo que para estar en condiciones de analizar este elemento resulta necesario que el partido identifique al ciudadano que supuestamente se le impidió votar. Imagínate qué tal que es un extranjero. Es mi amigo Eddie que viene de Perú y me quería acompañar a la casilla y quiso también votar, ya que todo el mundo estaba votando, él también quería votar. Le dijeron, señor, usted no está en lista nominal. Pues le impidieron el voto con toda razón. Pues no puedes saber, si no sabemos qué es ciudadano y por qué lo estás impidiendo, y por qué. A lo mejor porque pues no estaba en lista nominal y no presentó su credencial, pero todo eso no lo dices. Dice además aquí la resolución, además no obran en el expediente pruebas pertinentes que permitan la identificación del lector al que, según el dicho del actor, se le impidió ejercer el voto con derecho a ello. De ahí que no le asiste la razón al partido político. En tales circunstancias y ante la falta de pruebas contundentes para demostrar que efectivamente se impidió el ejercicio de voto sin causa justificada, se debe considerar que en el caso no se actualiza la causal, lo cual genera convicción de que esa casilla no se vulneró el principio de certeza que debe contar en el resultado final. Y luego cita alguna jurisprudencia y dice, además en el caso de estudio, en el mejor de los escenarios para el actor, la irregularidad no sería determinante, debido a que entre el primer lugar de Juntos Haremos Historia y el segundo de la coalición por México al frente, es de 99 votos. Y lo más que se le podría tener por acreditado que una persona votó sin derecho a ello, pues si tiene 99 votos, la diferencia entre primero y segundo lugar, a una persona no se le permitió votar, pues demos que ese voto se lo quitemos a la coalición que ganó, pues de todas maneras, pues no gana por 99, gana por 98. Entonces no alcanza determinancia. Entonces nos está diciendo dos cosas. Mira, en cuanto a que se acreditó que existió la causal, pues no, porque nada más dice un ciudadano. Solo Dios sabe quién es el ciudadano y por qué no se le permitió votar. Pero en cuanto a la determinancia, pues queda lejísimos, porque la diferencia entre el primer y segundo lugar es de 99 votos. De manera que si le quitamos uno de ese ciudadano que a lo mejor iba a votar por la segunda opción, nunca lo sabremos, pues de todas maneras son 98, nada que hacer. Así que pues esa causal ya se terminó. Pero entonces, fíjate todo lo que hemos tenido que ver, que hacer. Tú ya incluso estás cansado de escuchar tanta palabrería. Imagínate si tuvieras que hacerlo proyectando en una ponencia. Y todo por un solo caso que pues no tiene realmente mayores consecuencias. Y seguramente el partido promovente sabía que no iba a llegar muy lejos con eso. Pero pues en el principio de exhaustividad tienes que ver todo y resolverle con base en jurisprudencia, como viste que se hizo, se citaron tesis y jurisprudencia, con base en estudio académico, por así decirlo, de la causal y antecedentes y todo, pues para llegar a lo que sabíamos desde el principio, que eso no iba a prosperar. Pero ahora veamos la K, la de situaciones graves. Aquí pues son 11 casillas las que se impugnaron por la K, que la misma Sala Jalapa dijo, estas sí son de la K. ¿Te acuerdas que se habían impugnado 17 o algo así? Y finalmente se vio que eran causales diferentes, pero en 11 sí cabía impugnar por la K. Y aquí nos hace otra tablita en donde se ven las 11 casillas
cuáles son, las identificamos. Y el marco normativo, ya sabemos, es el artículo 75, 1K, y repite lo que dice textualmente el artículo 75. Dice, al realizar una interpretación sistemática y funcional de lo establecido en el artículo 75 de la ley, se advierte que se contiene la causal de nulidad recibida en casillas consideradas específicas, es decir, es distinto a la específica, es la genérica. Las referidas causas se encuentran identificadas por un motivo específico, contienen referencias de modo, tiempo y lugar para el efecto de que se tenga por acreditada la causal y se decreten a la unidad. Por otra parte, la K prevé una causal de nulidad genérica recibida en casilla que forzosamente debe ser diferente a los supuestos enunciados en los incisos que preceden, ya que aun cuando se trata de disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico, la nulidad de la votación posee elementos normativos distintos. Y entonces cita una jurisprudencia que ya conocimos desde ayer, la 40-2012, donde dice nulidad de votación recibida en casilla, diferencia entre causales específicas y la genérica. Esto ya sabemos el criterio del tribunal para distinguir causales específicas de la genérica. Para que se actualice esta causal de votación recibida en casilla, no es indispensable que las irregularidades ocurran necesariamente durante la jornada electoral, es decir, desde las 8 y hasta las 18 horas, sino simplemente que aquellas no sean reparables en esa etapa. Ojo, la causal se puede estar generando fuera del proceso de la jornada electoral, pero en esta no se pudo componer o arreglar. En efecto, este órgano jurisdiccional considera que las irregularidades a que se refiere el inciso K del numeral invocado pueden actualizarse antes de las 8 horas del día o con posterioridad a la clausura de la casilla, siempre y cuando sean actos que por su propia naturaleza pertenezcan a la etapa de la jornada durante esta o después de la misma y que además repercutan directamente en el resultado de la votación. Fíjate, esa es otra gran diferencia entre las causales específicas, que son las 10 primeras, de la A a la J, y la K, que es la 11, la genérica, porque las 10 específicas ocurren durante la jornada. Por ejemplo, se instaló la casilla fuera de lugar, se expulsó o no se permitió entrar a la casilla a los representantes de partido, etc. Pero en cambio aquí podría haber ocurrido antes de instalar la casilla o después de ocurrida esta, pero que tienen que ver con el escrutinio y cómputo. Sí se puede dar, esa es otra gran diferencia. Asimismo, conviene precisar que la suma de irregularidades con las que se pretendan acreditar causales de nulidad contenidas en los incisos A a la J, o sea, las específicas, de ninguna manera podrán configurar causal de nulidad genérica toda vez que tienen un ámbito de validez distinto. Así se ha sostenido por esta sala regional al analizar los expedientes tales y cuales. O sea, dice la sala, yo ya tengo algunas experiencias previas en las que de ninguna manera podrán configurar la causal de nulidad genérica, toda vez que tienen un ámbito material de validez distinta. Entonces, dice que las causales de la A a la J de ninguna manera pueden llegar a configurar la genérica. O sea, no podemos decir, mira, como se sumó la A, la B, la C, la D, eso te da la causal genérica, ¿no? Aunque en una casilla hubiera ocurrido todas las causales, son causales específicas y su suma no nos da la genérica. Esto dice Sala Jalapa, yo ya lo he resuelto en otras ocasiones. Y nos cita los expedientes donde hay resoluciones sobre eso. O sea que en ocasiones efectivamente los partidos dicen, mira,
como en la casilla fulanita se dio esta causal más esta, por ejemplo, la A, la B, la C, la D, pues entonces ya se dio la causal genérica. No, causal genérica es separada. No porque se junten muchas causales sobre una misma, porque efectivamente en una misma casilla pueden ocurrir varias irregularidades. Se instaló en lugar diferente. Luego no se dejó votar a ciertas personas. Se expulsó a representantes de partido y todo en la misma casilla. Entonces se juntaron 3 o 4 causales. Eso no implica que ya con eso estás ante irregularidad grave. No. La irregularidad grave es aparte, es solita. Aquí lo que se hizo fue un concurso de causales. O sea, varias causales coincidieron en la misma casilla. Ahora bien, el material probatorio que se tiene, actas de jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo y hojas de incidentes, todas son documentales públicas y se les puede conceder valor probatorio. Además, puede analizarse las documentales privadas y otros medios de impugnación. Ahora, caso concreto, la omisión de impregnar con tinta indeleble al pulgar de los votantes. ¿Te acuerdas que 2 votantes dijeron que no les querían que les pintaran su dedo? El enjuiciante aduce que a 2 personas no se les permitió que se les marcara su dedo, y es en la casilla tal. Para acreditar lo expuesto, no ofreció el actor ninguna prueba adicional. Sin embargo, se cuenta con el acta de la jornada electoral de la casilla, en la que se constó en el apartado del cierre de la votación que 2 personas no permitieron que se les marcara su dedo y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos en ella referido, de lo que se desprende que lo afirmado por el partido accionante resulta cierto. Al quedar planteada la controversia en los términos que anteceden este órgano colegiado, considera que el agravio es infundado. En el caso ha quedado comprobado que la casilla no se imprimió con tinta indeleble el pulgar derecho de 2 ciudadanos que habían votado, lo que constituye una infracción a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículos tales. Sin embargo, dicha irregularidad no se considera grave por las razones siguientes. En primer lugar, como está expuesto el incidente en los documentos, se advierte que fueron los ciudadanos quienes no permitieron que se les impregnara el líquido. Así no se trata de aspecto atribuible a algún partido político, coalición, candidato o autoridad. Es una negativa propia de la ciudadanía. Si no fue la autoridad que le dijo, no te voy a manchar el dedo, ni un partido que se opusiera a que se le grabara con tinta indeleble. Fue los propios 2 ciudadanos que no quisieron. Cabe recordarse que se ha sostenido que las irregularidades que provengan de sujetos ajenos a la relación electoral no deben ser extendidos con efectos más allá de lo actualizado. Ello con el fin de evitar que se dañe el derecho de voto activo de otros electores que expresaron válidamente su voluntad, menos aún cuando no son determinantes conforme al principio de conservación de los hechos públicos válidamente constituidos o celebrados. Adicionalmente, cabe recordar que una de las finalidades que persigue impregnar el dedo pulgar es la de evitar que sufrague 2 o más veces. Sin embargo, esto no es el único mecanismo de seguridad, como te decía, con que se cuenta para tal efecto, ya que una vez que el elector ha depositado su boleta en la urna, el secretario anota la palabra votó en la lista nominal correspondiente y marca la credencial, la poncha, la perfora. Y entonces se asegura que cada ciudadano vote una sola vez en la casilla correspondiente. El hecho que tu dedo no tenga la tinta, pues no te permite volver a votar, porque cuando ven en la lista nominal aparece el sello de voto y cuando ven tu credencial, pues ya está perforado en el numeral del año de la elección. Entonces, pues no,
no puedes votar otra vez. En este estado de cosas cabe referir que el hecho de marcar la credencial de quien ha sufragado también asegura que cada ciudadano vote una sola vez en la casilla correspondiente. Además del acta de escrutinio y cómputo, no se advierte algún incidente relacionado con la casilla que aparecieran más votos que las personas que votaron. Entonces se entregaron 100 boletas y 100 boletas aparecieron en las urnas. No hay una sola de más. Incluso el total de la votación, 489, es menor que los ciudadanos que votaron conforme a lista nominal, que fueron 490. Como se advierte de la constancia individual de resultados electorales. Por lo anterior, se considera que la irregularidad alegada no es de naturaleza grave al grado de poder influir en los resultados de la votación. Entonces, en principio, esos ciudadanos debieron haberse dejado marcar su dedo con tinta indeleble. El no permitirlo, pues es discutible, no debieron haberse opuesto. Pero tampoco por eso se va a anular toda la votación recibida en esa casilla. A mayor abundamiento, cabe señalar que el impugnante no proporciona algún dato que permita a la autoridad examinar si la irregularidad invocada pudiera ser determinante para el resultado de la votación, ya que de las probanzas que se tienen a la vista solo aparece en lo conducente, y lo pone entre comillas, no permitieron 2 personas marcar su dedo, lo que no permite desprender de modo alguno el nombre y el número de las personas relacionadas con este hecho. Ahí la autoridad podría haber puesto el nombre, porque cuando le iba a marcar su dedo, le acababa de entregar su credencial y la persona que actuaba como secretario o secretaria debía tener ahí a la mano el nombre de él, porque le acababa de poner el sellito de voto. Entonces era más fácil que lo identificara. Ahora bien, en este orden, tomando en cuenta que el partido no manifiesta existencia alguna de otra irregularidad, la sala considera que en la recepción de la votación de casilla de referencia se observó debidamente todo el proceso. Y luego, pues sigue estudiando otros aspectos de la K, dice donde expone relacionado con boletas en 7 casillas, donde se entregó por error doble, etcétera, y nos va señalando en cada casilla lo que ya sabemos. En unas sobraron boletas, en otras faltaron boletas, y así. Pero todos estos agravios los considera infundados y va dando sus razones. Entonces nos vamos a saltar esta parte en obviedad de tiempo, porque no llegaron a ningún caso, llegaron a ser infundados. Pero lo de las casillas es especiales, eso sí, esto está en la foja, ahora vas a ver, en la foja 106. Están las casillas, que son 3, en donde los votos de representación proporcional y mayoría relativa en casillas especiales, esas que se colocan para electores en tránsito al día de la jornada, pues fueron mal contabilizados. Eso nos interesa porque eso sí llegó a la nulidad de votación. Dice que el partido sostuvo que los votos por el principio de representación proporcional en tales casillas se contabilizaron para la elección de mayoría relativa, al no distinguirse que el nuevo escrutinio y cómputo, ya estamos hablando del Consejo Distrital, la votación recibida en cada una de esas casillas por cada uno de los principios pues es diferente. Que al hacerlo notar, molestó a los integrantes del Consejo, se enojaron, quienes reconocieron el error del grupo de trabajo al contabilizar todos los votos de las casillas especiales en ambos principios, en favor de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia por el principio de mayoría relativa. O sea, se equivocó el grupo de apoyo que se tenía para realizar ese nuevo cómputo. Y cuando lo hicieron advertir, las personas del Consejo se mostraron molestos. El presidente del Consejo Distrital
le manifestó que dejaban a salvo sus derechos como partido para que, de considerar que el error cometido lo afectó, lo hiciera valer por vías legales. Entonces es un ejercicio inútil, porque el que el presidente del Consejo Distrital me diga usted tiene derecho a irse a impugnación, pues aunque no me lo diera él, lo tengo en la ley. No es que él generosamente me conceda, pero es una reacción que muchas veces se tiene, pues hágale como quiera, o usted tiene derecho a alegarlo. Sí, pues ya sé que tengo derecho y no porque usted me lo dé. Pero bueno, pues entonces, lo que sí se echa a ver es que se habían dado cuenta del error, según la versión del impugnante, que procede su invalidez bajo el argumento de que los resultados que consignan las constancias de recuento, aquí es muy importante, ya no es la contabilidad en casilla, por personas que pues son ciudadanos, no tienen experiencia y aunque tomaron tal vez un curso, pues no se la saben bien. Pero esto ya sucedió ante Consejo Distrital. Inobservando las características del proceso de votación que contempla la ley en tal artículo, precisamente al tratarse de casillas especiales que reciben la votación de electores en tránsito. Continúa diciendo que ante la falta de certeza respecto de los resultados en estas casillas, pues debe considerarse la posibilidad de modificar el cómputo de la elección, máxime que el error fue reconocido por la autoridad responsable que dejó a salvo sus derechos para impugnar. Nos da el marco normativo, dice que pues en principio la Constitución en su artículo 34 y también en algunas otras disposiciones de las leyes apropiadas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero lo ordinario es que los electores solo podrán votar en las casillas que corresponden de acuerdo a su sección. Sin embargo, pues existen las casillas especiales, donde deberán los ciudadanos exhibir su credencial y mostrar su pulgar para que el presidente de mesa directiva pueda constatar que no votó en otra casilla, asentándose en el acta de electores en tránsito. Bueno, cumplido lo anterior, vamos a ver el caso concreto y aquí nos los pone en otra tablita. ¿Cuál fue la elección de presidente de la República, de diputados de mayoría relativa, de representación proporcional y senadores de mayoría y de representación? Pero lo que está involucrado es el diputado. Y entonces nos va diciendo que, a ver, aquí es algo importante. Dice que en lo que toca a los diputados, el proceso es abrir los paquetes que no contengan muestras de alteración, si los resultados de las actas no coinciden, o sea, nos dice cuándo se debe hacer un nuevo cómputo. Y nos va señalando con todo lujo de detalle lo que debió haberse hecho. Y luego nos dice en la foja, ahora verás, en la 113, lo que corresponde a la posición de la sala regional. Dice, mira, debido a que de las constancias que obran en autos no es posible acreditar que indebidamente los votos por el principio de representación proporcional fueran computados para elección de mayoría relativa, respecto de dichas casillas la autoridad responsable no reconoció la irregularidad expuesta en el acta de cómputo distrital. Además, el total de la votación por el principio de mayoría corresponde a ciudadanos que votaron por ese principio porque eran electores en tránsito. Acreditamiento de la irregularidad grave. Y entonces ahí nos dice en concreto que se manifestaron inconformes con el hecho de que en la casilla no se obtuvieron resultados por el principio de representación proporcional, que el nuevo escrutinio y cómputo, la autoridad no se distinguió entre los votos de principio de mayoría y de representación proporcional. Al advertirlo, abonando la transparencia y legalidad, solicitaron que se realizara nuevamente el escrutinio, pero contestándoles que era un acto consumado, aunque no especifican quién dijo eso, de los funcionarios.
Reconocen el error, destaca ardua labor por recuento total y dejan a salvo sus derechos de impugnar. Un consejero, no dice quién, intervino para explicar cómo debieron quedar los votos por el principio de mayoría y de representación proporcional, señalando que el error no era determinante, pues no había cambiado al ganador de la elección. De lo anterior se destaca que la propia autoridad reconoció la irregularidad en la asignación y no corrigió el error. Incluso en el informe circunstanciado desarrollan la explicación que se dio en la sesión de cómputo, señalando la distribución que desde su óptica de la autoridad sería correcta, insistiendo en que no es determinante el error, aunque pudiera corregirse la inconsistencia. Ahora bien, de la constancia individual de resultados para los diputados, así como del acta de electores en tránsito para casillas especiales, se advierte que todos los documentos son de orden público, tienen entonces, son pruebas útiles para lo consignado. La gravedad de la irregularidad se acredita puesto que afecta en forma directa el resultado de la votación recibida en casilla, al comprobarse que por error indebidamente se contabilizaron conjuntamente los votos de ambas elecciones. Entonces sí queda acreditado. Y dice aquí la reparabilidad a partir de las actas. En el caso incluso, la reparación pudo acontecer en la etapa de resultados al ser el momento donde se generó la irregularidad. Ahora, en el presente caso, la irregularidad aconteció con posterioridad a la jornada electoral. Ahí tienes un ejemplo de cuando en esta causal puede tratarse de cosas que sucedieron después de la jornada electoral. Y entonces, pues, resulta que el acta de sesión de cómputo se advierte que pese a identificar y conocer el error de los cómputos, se dejó constancia de que no se autorizó su corrección. O sea, ahí la autoridad sí cayó en responsabilidad. Y bueno, pues esto es lo que origina precisamente que se afecte la certeza de la votación y ya no nos dé seguridad respecto de los resultados. Desde luego, si es determinante y consecuentemente vamos a ver, el resultado es que el agravio se demuestra fundado. O sea, tiene razón el partido promovente. En consecuencia, procede decretar la nulidad de la votación recibida en casilla al acreditarse las irregularidades graves, no reparables y que resultaron determinantes en el resultado de la elección. Y todavía a mayor abundamiento, Sala Jalapa dice, mira, hemos resuelto cosas así en otros expedientes y nos da los expedientes en que hay resoluciones similares, donde la autoridad se dio cuenta del error. Y es más, el representante del partido le dijo, estás equivocado. Y la autoridad dijo, sí, pero no es importante porque de todas maneras el resultado de la elección es favorable para tal partido. No, si hay un error hay que corregirlo. Y si hay que trabajar 3 veces, pues hay que trabajar 10. Es un error, tienes que corregirlo. Es que ya hemos trabajado mucho, pues sí, ahora vas a trabajar más porque hay un error. Pero no puedes dejar ahí diciendo, pues de todas maneras no va a cambiar el resultado. No, hay un error, hay que corregirlo. Si cambia el resultado o no, eso ya es cuestión de números. El Consejo Distrital, al hacer un nuevo recuento, un nuevo escrutinio y recuento en sede distrital, precisamente es para eso, para corregir los errores que pudieron haberse suscitado en la mesa directiva de casilla. Y entendemos que un ciudadano habilitado para esos efectos puede no estar bien compenetrado del trabajo. Puede tener sus dudas. Esto no nos lo dijeron en el curso. Vamos a consultar a ver si nos orientan en el instituto.
pero ya en el Consejo Distrital no puede haber aficionados, no puede haber gente Nobel. Son gente de carrera. Han pasado incluso por cursos y por acreditaciones. Son profesionales. Entonces, si ellos mismos vieron la falta, el error, pues debieron haberlo corregido de inmediato. Si eso implicaba trabajar más, pues había que hacerlo. Todos los días y horas son hábiles en el proceso electoral. Entonces aquí no cabe, ahí fueron negligentes. Incluso se podría hasta fincar responsabilidad a las personas que decidieron y que contestaron nada más con un desplante. Pues si no les gusta, impugnen. O sea, ya nos dieron autorización para impugnar. No, fíjate que no. La ley es la que te autoriza a impugnar actos indebidamente realizados. No eres tú el que me da permiso, sino es la ley. Y eso es un desplante, es una grosería para los ciudadanos, en este caso representantes de partido. Bueno, dejamos hasta ahí la resolución porque luego habla de la nulidad, querían la nulidad de toda la votación, pero ahí sí ya no le alcanzó lo suficiente como para determinarla, porque el que se anule la votación recibida en una casilla no te da suficiente para el caso para llegar a una anulación de la elección. Entonces, pues ahí ya no tiene caso que sigamos viendo esto porque ya se excedió la expectativa de nuestras literales J y K, que era el objeto de nuestro estudio. Pero claro, si ustedes tienen a la mano esa sentencia, esa la Jalapa, pues les recomiendo que la vean con cuidado porque te digo, sobre todo, está muy bien realizada en cuanto a la metodología y la sistematización. Y esos cuadros que van haciendo, concentrando las casillas, las causales que impugnan, y en resumen cuáles fueron los agravios, etcétera, pues es una manera que a los ciudadanos, sobre todo a personas que no conocen de materia electoral y jurídico electoral, les ayuda mucho porque casi como decimos en lenguaje popular, te enseñan con bolitas y palitos lo que hicieron. Entonces es muy útil, es realmente no solamente una sentencia, sino es una práctica didáctica. Te van enseñando cómo van desglosando, cómo van aportando lo que va diciendo el tribunal en jurisprudencias y en tesis, cómo han resuelto en otros casos similares. En fin, cubren todo, doctrina, jurisprudencia, tesis, sentencias, o sea, antecedentes, criterios de la propia sala. Entonces, pues ya no tiene nada que discutir, queda clarísimo. Espero que para ustedes haya sido también muy claro. Desde luego, cuando yo fui viendo estos aspectos, me salté muchas cosas porque no sea reiterativo en amabilidad del tiempo escaso que disponemos. Pero ya ustedes, si ven la resolución con calma, podrán advertir muchas otras cosas, incluso de las otras causales de nulidad de votación recibida en casilla que estudiaron con otras personas que intervinieron. Entonces, pues ahora ha llegado el momento, en lo poco que queda de tiempo, de que ustedes planteen sus dudas o algún comentario que quieran hacer, por ejemplo, sobre estas sentencias, la de la Sala Monterrey y la Sala Jalapa, que analizamos por las causales J y K, o alguna experiencia que tengan de sus propias pues actividades al frente de organismos de carácter electoral. ¿Alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra? Con mucho gusto lo atendemos. Por cierto, me llegó el recado de que era lo que faltaba, pero no sé si esté aquí la persona que me lo envió, la abogada que me hizo favor, a lo mejor no está presente el recado. Creo que no. ¿Se acuerdan que ayer decía yo que si me mandaban decir cuál era la presentación que les faltaba, aparte de esta, claro, pero no creo que no está presente. Sin embargo, voy a leer de nuevo su recado para verificar cuál es la presentación que les falta. Bien, no sé si hay algo que tratar o si quieren que ya cerremos la experiencia, aunque nos quedan 6 minutos todavía de la grabación.
No hay alguna intervención, alguna pregunta. Está por ahí todavía el maestro don Jaime, porque luego, pues, como tienen tantas cosas pendientes, a lo mejor está atendiendo alguna otra cosa para la clase, usted indíqueme. Sí, maestro don Jaime, pues si no hay asunto que tratar, pregunta o comentario,